Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes reacciones exotérmicas y endotérmicas. En pantalla aparece donde inicia la discusión de las reacciones exotérmicas y endotérmicas y debajo donde se hace el resumen de este video. En la descripción podrán encontrar a detalle de cada tema del cual platicaremos. A modo de introducción, recordemos que una reacción química o cambio químico es cuando va a haber la transformación de unas sustancias al inicio en unas nuevas sustancias. Es decir, al inicio tenemos materiales de inicio llamados reactivos que vamos a transformar en materiales finales que conocemos como productos. Entonces, la idea detrás del cambio químico o reacción química es que haya la formación de nuevas sustancias. Estas nuevas sustancias aparecen gracias a la formación y rompimiento de enlaces químicos. Estos nuevos enlaces químicos podremos observar que hay rearreglos de átomos. Nosotros sabemos que existe una reacción química porque podemos ver algunas veces cambios de color, puede aparecer un sólido o precipitado, puede haber la formación de un gas o puede haber la emisión o absorción de energía, puede ser en forma de calor o de luz. Sin embargo, para asegurar que tenemos nuevas sustancias, tenemos que hacer análisis químico. Este análisis químico nos ayuda a identificar las nuevas sustancias. Para representar una reacción química, nosotros podemos usar ecuaciones químicas. Una ecuación química es una forma simbólica de representar el cambio químico. Por ejemplo, si nosotros vemos las fórmulas químicas, recordando que las fórmulas químicas indican el tipo y la cantidad de átomos en un compuesto, la ecuación química nos está diciendo que el hidrógeno se combina con el oxígeno para formar agua. Lo que está a la izquierda de la flecha lo conocemos como reactivo o reactivos, que son nuestras sustancias al inicio, mientras lo que está a la derecha de la flecha se conoce como producto o productos, que son las sustancias que tendremos al final. En nuestra ecuación química, nosotros estamos viendo átomos de hidrógeno y de oxígeno. Los átomos de hidrógeno se están representando con la letra H mayúscula y los átomos de oxígeno con la letra O mayúscula. Nosotros tenemos un 2 debajo de la letra H indicando que dos hidrógenos están unidos y debajo del oxígeno vemos un número 2 que nos indica que esos dos oxígenos están unidos. Cuando se combinan el hidrógeno y el oxígeno dan paso a la formación de agua. Como hay la formación de una sustancia nueva, que sería el agua, hablamos que hay una reacción química. Al inicio el hidrógeno y el oxígeno están como gases y producen un líquido, que es el agua. Las ecuaciones químicas entonces nos ayudan a representar con símbolos un cambio químico y podremos observar en estas ecuaciones químicas cómo se han rearreglado los átomos de nuestros reactivos y de nuestros productos. De tal manera que si tenemos hidrógeno, oxígeno para producir agua, veremos nuevamente que del lado izquierdo están los reactivos y en este lado siempre aparecen los reactivos, del lado izquierdo de la flecha, mientras que del lado derecho aparece el producto o los productos. Podemos observar una serie de números en nuestras ecuaciones químicas. Los números que están delante de nuestras fórmulas químicas, que son estos números enteros, se llaman coeficientes, mientras que los números que están debajo de nuestras letras, de los símbolos de los elementos, se llaman subíndices y nos indican la cantidad de átomos que tenemos de cada elemento. Por ejemplo, el hidrógeno al tener un número 2 debajo indica que hay 2 hidrógenos, o el oxígeno al tener un número 2 debajo indica que hay 2 oxígenos. También podemos encontrar entre paréntesis algunas letras. Estas letras nos indican el estado de la materia de nuestro compuesto. Por ejemplo, el agua al tener una letra L indica que está en el estado líquido, y el hidrógeno y el oxígeno al tener una letra G nos está indicando que están en el estado gaseoso. Nosotros buscamos siempre que las ecuaciones químicas estén balanceadas. Esto quiere decir que en ambos lados de la flecha existe el mismo número y tipo de átomos. Para poder hablar de las reacciones endotérmicas y exotérmicas, tenemos que recordar que es el calor, la energía, el trabajo, la fuerza, un sistema y los alrededores. Nosotros, por ejemplo, podemos relacionar la fuerza cuando empujamos o jalamos un objeto. Por ejemplo, la chica que aparece en pantalla está empujando un peso, entonces está generando una fuerza. Cuando se empuja o jala un objeto que tiene una masa, hacemos que cambie su velocidad, entonces hablamos que estamos utilizando una fuerza. La fuerza se calcula multiplicando la masa por la aceleración y nosotros medimos estas fuerzas en unas unidades que se llaman newtons, que se abrevian con la letra N mayúscula.
Por otro lado, encontraríamos el trabajo, que sería una fuerza que causa el movimiento o desplazamiento de un objeto sobre alguna distancia. Entonces, la chica en pantalla también está generando, además de fuerza, un trabajo porque la barra le está desplazando cierta distancia. Para calcular el trabajo se multiplica la fuerza por la distancia y nosotros obtenemos las unidades del trabajo, que serían los joules. La energía es esta capacidad de un sistema físico para realizar un trabajo. Entonces habrá energía cuando se pueda realizar un trabajo. La chica, por ejemplo, está usando energía realizando un trabajo. Este trabajo es desplazar la barra cierta distancia. Pero la energía tiene varias maneras de manifestarse. Por ejemplo, como calor, como luz, como energía cinética, que es la energía del movimiento, energía mecánica, que es la suma de la energía cinética y la energía potencial, como energía química, que es la que está asociada a las reacciones químicas, energía potencial, que es aquella que depende de la posición de un objeto, energía magnética, que depende del campo magnético, energía eléctrica, que depende del flujo de cargas eléctricas, ya sean positivas o negativas, y la energía nuclear, que por ejemplo podemos encontrar en las reacciones de una planta nuclear. La energía, entonces, podemos verla manifestarse de varias formas, como puede ser en el fuego y la luz que emana de este fuego cuando por ejemplo se están cocinando algunos alimentos. El calor, por su parte, va a ser el flujo de energía térmica que se está transfiriendo entre sistemas o cuerpos. Nosotros decimos que hay calor cuando se transfiere esta energía térmica, y el calor entonces también tiene que ver con los átomos que tiene un objeto y específicamente con la energía total de su movimiento. Entonces, si nosotros tenemos átomos de un objeto, recordando que los átomos son los bloques de construcción de la materia, de lo que están hechas todas las cosas, nosotros al ver un flujo de energía térmica, entonces estamos teniendo calor. Para medir este calor, nosotros usamos unidades que son los joules. Para definir un sistema y los alrededores, simplemente tenemos que observar estas definiciones. Un sistema es la parte del universo en la que estemos interesados en observar, mientras que los alrededores será el resto del universo, es decir, todo lo demás que no estemos observando. Entonces, al hablar de un sistema, estamos eligiendo una parte del universo, una parte del entorno, y todo lo que sobre serán los alrededores. Entonces, si nosotros estuviéramos eligiendo al fuego y el fuego fuera nuestro sistema, y quisiéramos ver su flujo de energía térmica, es decir, el calor, nosotros veríamos que el fuego libera calor y ese calor nosotros podemos percibirlo a través de nuestra piel. Mientras que si nosotros observamos un cubo de hielo que se está derritiendo, siendo este cubo de hielo nuestro sistema, veríamos que se necesita calor para que se pueda derretir. Entonces este cubo de hielo está absorbiendo calor, está absorbiendo energía térmica. Entonces podemos ver que los sistemas pueden liberar calor o pueden absorber calor. Entonces, si nosotros hablamos de procesos exotérmicos y procesos endotérmicos, nos estaremos enfocando en saber si están liberando o si están absorbiendo calor. Del lado izquierdo, donde se ve un lanzallamas, se está liberando calor y también se libera luz. Mientras que para el cubo de hielo que se derrite, este cubo tiene que absorber calor para derretirse. Entonces, en el proceso exotérmicos hay liberación de energía del sistema a los alrededores. Nuestro sistema en este caso sería el fuego y los alrededores todo lo demás. Esta liberación de energía usualmente es en la forma de calor, pero también podríamos encontrar otras formas de energía como la luz o como la electricidad. Mientras que para el proceso endotérmico veremos absorción de energía de un sistema de los alrededores. El hielo está tomando el calor que está del alrededor para poder derretirse. Entonces, para los procesos endotérmicos hablamos de absorción de energía que usualmente va a ser en la forma de calor. Por lo tanto, las reacciones exotérmicas son aquellas en las que hay liberación de calor. Por ejemplo, si tenemos carbono y oxígeno y los hacemos reaccionar de tal manera que haya una sustancia nueva, tendremos una reacción química. Esta reacción química da como producto al dióxido de carbono. Al formarse el dióxido de carbono, hay la liberación de calor. Entonces, al tener liberación de calor, cuando se formó el dióxido de carbono, tendríamos una reacción exotérmica. Generalmente, cuando nosotros quemamos sustancias, hay liberación de calor y esta liberación de calor podemos observarla a través del fuego. Si nosotros hacemos la ecuación química
del carbono y el oxígeno que forman al dióxido de carbono, tendríamos lo siguiente, que el carbono sólido más el oxígeno que está en estado gaseoso va a producir un gas que se llama dióxido de carbono. Y vemos aquí que hay una delta H que dice que es igual a menos 393.51 kJ por mol. Los joules eran unidades de energía, entonces la entalpía, que es esta letra H, nos está hablando de energía. Esta letra H, como les mencionaba, se conoce como entalpía y nos indica la capacidad para liberar calor. Entonces, es una buena forma de saber si tenemos reacciones exotérmicas o endotérmicas. Cuando tiene un signo negativo, la entalpía, significa que se libera calor, y si se libera calor, entonces tendríamos una reacción exotérmica. En el otro extremo tenemos a las reacciones endotérmicas, que son aquellas en las que hay absorción de calor. Varias reacciones químicas necesitan absorber calor para llevarse a cabo. Un ejemplo de esto es para romper la molécula del propano. Entonces, si nosotros aplicamos energía hacia el propano, nosotros estaríamos absorbiendo calor. Nuestro sistema absorbe calor y cuando está absorbiendo calor el propano, se rompe y nos forma metano y eteno, que son dos gases. Estos dos gases, el metano y el eteno, pudieron producirse gracias a que el propano absorbió energía, absorbió calor. Entonces, para romper al propano, que es un alcano, se necesitó energía, específicamente calor, para romperse. Al absorber calor, entonces tenemos una reacción endotérmica. Si nosotros hacemos la ecuación química, para el propano, el metano y el eteno, tendríamos que el propano que está en gas está produciendo metano en gas y eteno en gas. Y aquí vemos que la entalpía tiene un signo positivo. Este signo positivo está indicando que la reacción tuvo que absorber calor. Entonces, al absorber calor, una reacción, estaríamos hablando de una reacción endotérmica, donde podemos ver también procesos endotérmicos, donde se absorbe calor, cuando por ejemplo vemos el derretimiento de un glaciar o de un iceberg. Entonces, siempre que estemos hablando de absorción de calor, hablaremos de algo endotérmico. En las reacciones químicas es muy importante tener en cuenta a los enlaces químicos. Los enlaces químicos son estas fuerzas de atracción duradera que mantienen unidos a los átomos, las moléculas o los iones. Entonces, si nosotros ponemos atención en los enlaces químicos, también podemos saber si la reacción es endotérmica o es exotérmica. Aquí tenemos las reacciones que vimos anteriormente. La primera, del lado izquierdo, donde el carbono al combinarse con el oxígeno forma dióxido de carbono. Vimos que la entalpía aquí es negativa con un valor de 393.51 kJ por mol, indicando que esta reacción es exotérmica porque hay liberación del calor. Mientras que la del lado derecho, donde el propano se rompe para formar metano y eteno, vemos que la entalpía tiene un signo positivo. Este signo positivo indica que hay absorción de calor, entonces hay una reacción endotérmica. Si nosotros vemos, el carbono está solo al inicio, mientras que los oxígenos están unidos entre sí por dos enlaces químicos. Cuando se combinan entre sí, vemos que ahora el carbono tiene enlaces con los oxígenos y que los oxígenos ya no están unidos entre sí. En el caso del propano, que forma al metano y al eteno, vemos que los carbonos del propano están unidos entre sí, estos tres átomos de carbono que están de color negro, y que los átomos de hidrógeno están unidos a estos distintos carbonos. Cuando se rompe el propano, podemos ver que un carbono tiene ahora alrededor 4 enlaces con hidrógenos, mientras que en el caso del eteno vemos que hay dos carbonos que tienen dos enlaces entre ellos y que cada carbono tiene enlaces con distintos hidrógenos. Entonces estamos viendo la formación y rompimiento de enlaces en las reacciones químicas. Cuando se forman enlaces se libera energía, entonces esto es un proceso exotérmico, mientras que cuando se rompen enlaces se necesita energía. Para que suceda este rompimiento hablamos de procesos endotérmicos. Entonces, cuando sucede una reacción exotérmica, cuando se libera más calor al formar los enlaces en los productos. Cuando la formación de los enlaces en los productos libera más calor que el que se necesitó para romper los enlaces en los reactivos, hablamos de una reacción exotérmica. Si nosotros hacemos un diagrama de energía, nosotros tendríamos lo siguiente, que los productos tendrían una mayor energía y estarían más abajo, y los reactivos tendrían una menor energía y estarían arriba.
Entonces, al pasar de reactivos a productos, se estaría liberando energía, se estaría liberando calor. Nosotros tendremos una reacción endotérmica si se libera menos calor al formar enlaces en los productos que la que se absorbió al romper enlaces de los reactivos. Entonces, si se necesitó más energía para romper los enlaces de los reactivos que la que se liberó al final, entonces hablamos de una reacción endotérmica. Aquí, al hacer el diagrama de energía, tendríamos algo al revés, que los reactivos ahora están debajo y los productos arriba en energía. Entonces, nosotros necesitamos aplicar energía para que los reactivos puedan pasar hacia los productos. Nuevamente, la reacción exotérmica, veríamos que el calor es liberado y que en la reacción endotérmica el calor es absorbido. Pongamos a prueba entonces lo que sabemos de las reacciones endotérmicas y de las reacciones exotérmicas, clasificando algunas de estas. Por ejemplo, podríamos tener la oxidación del magnesio, la reacción termita, la descomposición del agua y la fotosíntesis. Entonces tenemos que saber si se libera calor o se absorbe calor para que sucedan estas reacciones químicas, o se produce calor cuando sucede la reacción química. En el caso de la oxidación del magnesio, podemos observar por el GIF que hay liberación de calor y de luz y que la entalpía tiene un signo negativo, con un valor de 601.7 kJ por mol, indicando que el magnesio, al combinarse con el oxígeno, nos forma óxido de magnesio. Al haber liberación de calor, entonces hablamos de una reacción exotérmica. También confirmamos la reacción exotérmica porque la entalpía tiene un valor negativo. En el caso de la reacción de termita, también podemos ver que hay la liberación de luz y de calor por la producción del fuego, y vemos que la entalpía tiene un signo negativo, indicando efectivamente que hay la liberación de calor. Entonces el aluminio, al reaccionar con el trióxido de dihierro, nos forma hierro y trióxido de dialuminio, de tal manera que aquí también hay una reacción exotérmica. ¿Qué podemos esperar para la descomposición del agua? Para la descomposición del agua se necesita energía para que suceda la reacción. Entonces, la entalpía con un signo positivo, que tiene un valor de 571.6 kJ por mol, nos está indicando que se necesita agregar calor para que suceda la reacción. Entonces, el agua absorbe calor para producir hidrógeno y oxígeno. Entonces hablamos de una reacción endotérmica. En el caso de la fotosíntesis, para que suceda, también se necesita energía para que suceda la reacción. Las plantas necesitan tomar la energía de la luz para poder llevar a cabo la fotosíntesis, donde las plantas toman el dióxido de carbono y el agua para formar carbohidratos, como puede ser la glucosa, que sería esta fórmula de C6H12O6 que está en un estado sólido, y también liberan oxígeno. Entonces, al necesitar energía, al absorber energía, la fotosíntesis es una reacción endotérmica. Además, la entalpía es positiva, lo cual confirma que está absorbiendo calor esta reacción química de la fotosíntesis, siendo una reacción endotérmica. A manera de resumen, entonces las reacciones exotérmicas son aquellas en las que hay liberación de calor, mientras que las reacciones endotérmicas son aquellas en las que hay absorción de calor. Un ejemplo de una reacción exotérmica es cuando el carbono, que está sólido, se combina con el oxígeno, que está en el estado gaseoso, para formar otro gas que es el dióxido de carbono. Cuando sucede esto, un átomo de carbono se combina con dos átomos de oxígeno, de tal manera que después se produce el dióxido de carbono, donde ahora el carbono está unido a los oxígenos. Esto produce la liberación de calor, y al liberarse calor, entonces es una reacción exotérmica. Nosotros podemos apreciar que hay una letra H. Esta letra H se conoce como entalpía y nos indica la capacidad para liberar calor. Si la entalpía vemos que tiene un signo negativo, esto significa que se libera calor, y entonces nuevamente, si se libera calor, hablamos de una reacción exotérmica. Cuando se forman enlaces, se libera energía. Entonces, cuando se estuvieron formando los enlaces del carbono con los oxígenos, se liberó energía, entonces pasó algo exotérmico. ¿Cómo sabemos que la reacción exotérmica sucede? Si ponemos atención en los enlaces, si se libera más calor al formar enlaces en los productos que la que se absorbe al romper enlaces en los reactivos, hablamos de una reacción exotérmica.
donde nosotros veríamos que los productos al formarse van a estar liberando calor, y esto lo podemos ver en un pequeño diagrama de energía, donde los productos al estar más abajo indican que son más estables y que están liberando calor al pasar de reactivos a productos. Mientras en el lado de las reacciones endotérmicas, donde por ejemplo podemos tener que el propano, que es esta fórmula de C3H8, que es un gas, forma metano, que es la fórmula de CH4, más eteno, que es la fórmula de C2H4. Aquí nosotros veríamos que el propano está rompiendo sus enlaces para poder formar al metano y al eteno. Entonces, para lograr esto, el propano necesita absorber calor. Al absorber calor el propano, entonces hablaríamos de una reacción endotérmica. Aquí podemos ver que la entalpía tiene un signo positivo. Al tener un signo positivo significa que se absorbe calor y tendríamos una reacción endotérmica. Cuando se rompen los enlaces se necesita energía, entonces hablamos de procesos endotérmicos. Si se libera menos calor al formar enlaces en los productos que la que se absorbe al romper enlaces en los reactivos, entonces hablamos de una reacción endotérmica. Si nosotros hacemos un pequeño diagrama para observar esta parte de la energía, veríamos que se necesita energía para que los reactivos puedan formar a los productos, entonces necesitan absorber energía. Entonces, de esta manera, las reacciones exotérmicas las distinguimos por la liberación de calor y porque veremos que la entalpía tiene un signo negativo, mientras que en las reacciones endotérmicas las distinguimos porque hay absorción de calor y porque la entalpía tiene un signo positivo. Esto sería todo para la parte de las reacciones exotérmicas y endotérmicas. Les agradezco por visitar el rincón de Paracelso y ver este video. Dejo una lista de reproducción donde se han hecho otros tipos de reacciones químicas que espero también sean de ayuda para ustedes. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva y les recuerdo que si tienen dudas o preguntas, háganmelo saber en la caja de comentarios. Hasta la próxima.